No sé, doctor, si usted quiere continuar compartiendo pantalla. Sí, está compartiendo, profe. Bien. Entonces, Bueno. ¿continuamos como estamos o...? Sí, así no perdemos tiempo que yo comparta la mía. Por la duda también, porque no sé qué estabilidad tendrá mi conexión. Bueno. Así que compartan nomás ustedes. Bien. Bueno, estábamos hablando respecto de los elementos específicos del contrato. Habíamos visto el interés asegurable como causa del contrato, el riesgo como sujeto, y nos queda hablar de la prima o cotización, prima en los seguros comerciales, cotización en los seguros mutuos, pero ambos casos se está refiriendo al precio del seguro. Y por supuesto es la remuneración que corresponde al asegurador por las obligaciones que asume. Ahora, la prima se fija en base a elementos técnicos, está aprobada previamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación y tiene la característica de esto que dijimos, ese fondo de primas que se forma por el asegurador debe ser suficiente para cubrir las indemnizaciones que se deban a aquellos asegurados de la masa que sufran el siniestro. En principio es invariable, salvo pactos de variación por inflación cuando son admitidos. También, por ejemplo, en los casos de reajuste puede variar la prima, pero el principio es que es indivisible y que se debe, ¿no es cierto?, al inicio del contrato, es cuando el asegurador asume el riesgo. Y esto significa, supongan ustedes que contratamos un seguro anual y dentro del año no se produce el siniestro, esto no significa que el asegurador me devolverá la prima, porque es la retribución que el asegurador, ¿no es cierto?, se le debe o cobra por asumir el riesgo. Luego su prestación dependerá de la que se cumpla o no, y la ALIA, o sea que se produzca el siniestro. Pero la prima se debe de todos modos. En principio, este hecho de que sea indivisible hace que se deba por todo el periodo en curso, salvo algunas excepciones, como vimos, por ejemplo, en el artículo 41, cuando cumplida la carga informativa, permitía que, habiéndose extinguido el contrato con anticipación, se deba solo proporcionar el tiempo transcurrido, pero esto es la excepción. El principio que es indivisible y se debe en su totalidad desde que el asegurador asume el riesgo. Aclaro, como ya lo he hecho anteriormente, sin perjuicio de que podamos muchas veces ver el pago de las primas en cuotas, pero es una forma del asegurador de financiar el pago de la prima que en principio se debe desde el inicio, en su totalidad. Ahora, se determina principalmente por 5 factores, de los cuales el riesgo, el plazo por el que se asume el riesgo y el monto del valor asegurado se va a la suma asegurada, conforman la llamada prima neta, la prima técnica. Luego tenemos que a esto le tenemos que sumar la tasa de interés, los gastos administrativos y el beneficio calculado del asegurador, ya que, reiteramos, es un contrato de tipo oneroso, ¿no es cierto? Hay un beneficio que resulta al asegurador no solo de una parte de la prima que representa el beneficio, sino que también el asegurador va a invertir o obtener renta de las primas que recibe. Y con esto configuramos la prima bruta o cargada, ¿sí? Entonces, riesgo, plazo y suma asegurada nos da la prima neta o técnica. A esto le sumamos la tasa de interés, el gasto administrativo, el beneficio del asegurador y tenemos la prima bruta. Y si a esto le sumamos a su vez la carga impositiva, nos da el monto que debe pagar en definitiva el asegurado, que se conoce en la jerga como premio. Es decir, cuando ustedes escuchen hablar del premio, se está refiriendo a la prima más la carga impositiva. Pero fundamentalmente la prima se compone de estos factores. El principal obligado al pago de la prima es el tomador, ¿sí? Y en cuanto al lugar de pago, en principio se ve en el domicilio del asegurador, salvo un pacto diferente.
Lo cierto es que hoy en general se utilizan medios de tipo electrónico, ¿no es cierto?, como generalidad, sin perjuicio del pago al asegurador en su domicilio, en su sucursal, etc. Pero al principio, hoy en general, se utilizan medios electrónicos de pago. Se debe desde el principio del contrato, como les dije, sin perjuicio que el asegurador pueda financiar en cuotas su pago, y por otra parte también, pero no es exigible sino contra la entrega de la prima, de la póliza, perdón, salvo que el asegurador confiriere un certificado provisorio de cobertura, y ahí sí podría exigir el pago de la prima. En caso de que sean de varios periodos, en principio el seguro, la prima se debe al inicio de cada periodo, y puede ocurrir que el asegurador entregue la póliza y no exija el pago de la prima. Y ahí, por el artículo 30, último párrafo, se tiene que conferir un crédito tácito para su pago. Ahora, hay un tema muy importante, que en realidad este tema en el que estoy refiriéndome es de otra parte, que es obligaciones y cargas de las partes. Esta es una obligación del tomador, que es la del pago de la prima, pero por su importancia, yo me detengo en este momento a analizar la importancia de los efectos, sobre todo los efectos de la mora en el pago de la prima. Después ustedes, en base a un cuestionario, ya les voy a dar bien la actividad, van a tener que analizar, estudiar en profundidad las obligaciones y cargas de las partes, entre ellas la obligación de pagar la prima, pero como les digo, yo les comento esta ya que es de mucha importancia, sobre todo los efectos de la mora en el pago de la prima. Y principalmente la mora en el pago de la prima, sobre todo acá refiriéndonos a los seguros de daños patrimoniales, en los seguros de personas luego analizaremos algunas particularidades, tiene tres efectos fundamentales de la mora. La mora es automática, la primera cuestión, es decir, que el asegurador, para que el tomador esté en mora, no necesita interpelarlo. El mero vencimiento del plazo para el pago de la prima produce la mora en forma automática. Los efectos son principalmente la posibilidad de ejecución forzada de la deuda. Aclaro porque esto a veces no lo tenemos en cuenta, es decir, el asegurador podrá entonces iniciar un juicio para cobrarse las primas adeudadas, sería la ejecución forzada de la deuda, con más sus intereses. Luego, sí, el más conocido quizás, la suspensión de la garantía, que ahora lo analizaremos un poquito más, y la posibilidad de que esté prevista como una causal de rescisión del contrato. Acá es una rescisión con causa. O sea, una forma de extinción del contrato hacia el futuro, pero con causa. Recuerdan que en los contratos de comercialización vimos la rescisión sin causa o incausada. Bueno, acá está hablando de un supuesto de rescisión con causa. ¿Cuál sería la causa que habilita al asegurador a rescindir? La falta de pago de la prima. Con ciertas condiciones, en principio, debe estar prevista como causal de rescisión en el contrato. En general, en todas las pólizas está, obviamente, como contrato predispuesto por el asegurador. Se asegura, como asegurador que es, de establecer una cláusula de rescisión por falta de pago. Y la ley se lo permite. Bien, entonces, principalmente recordar que la mora en el pago de la prima es automática y que tiene como efecto principal la posibilidad que el asegurador ejecute forzadamente la deuda, la suspensión automática de la garantía, y si está previsto en el contrato, podrá operar con una causal de rescisión del mismo, en cabeza, por supuesto, del asegurador. Ahora bien, dije que iba a puntualizar sobre la suspensión de la garantía. Esto es muy importante, porque la mora en el pago de la prima produce la suspensión automática de la garantía. ¿Y qué significa esto? Que si el siniestro ocurre estando en mora el tomador en el pago de la prima, el asegurador no indemniza. ¿Estamos? No indemniza porque no hay garantía al riesgo, porque la misma se encuentra suspendida. La suspensión es también automática, como la mora produce la suspensión. Es automática, produce la suspensión automática de la garantía. Y esto significa, reitero, que si el siniestro ocurre estando el tomador en mora, el asegurador no indemniza. Ahora, podría producirse la rehabilitación del contrato. Esto significa que el tomador pague la prima, como en los intereses adeudados,
pero la rehabilitación no tiene efecto retroactivo. Es decir, la rehabilitación implicará digamos, superar esos efectos de la mora. Va a producirse, digamos, va a renacer la garantía, pero hacia el futuro. Reitero, no tiene efecto retroactivo, no purga esa suspensión ya operada, y es más, la rehabilitación, y presten atención a esto, tiene efecto recién a las 0 horas del día siguiente al pago. Esto significa, si doctor puede pasar a la firmina donde está el ejemplo, gracias, que, fíjense en el ejemplo que doy acá. El 11 de agosto se entra en mora. Bueno, resulta que el tomador paga al día siguiente, o sea, estuvo un día en mora, al día siguiente paga a las 9 de la mañana, y el siniestro ocurre a las 10. Ese siniestro no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque la rehabilitación se va a producir recién a las 0 horas del día siguiente al pago, o sea, a partir del 13 de agosto a las 0 horas en adelante. De manera tal que todos los siniestros que hayan ocurrido con anterioridad, o sea, hasta las 23:59 del día 12 de agosto, desde la mora y hasta ese momento, no tienen cobertura. Y el asegurador no indemnizará. Recién indemnizará aquellos siniestros que ocurran a partir del 13 de agosto a las 0 horas en adelante. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, la mora automática produce uno de los efectos de la suspensión automática de la garantía, pudiendo producirse la rehabilitación con el pago, pero con efectos hacia el futuro y recién a partir de las 0 horas del día siguiente al pago. Por lo tanto, desde la mora hasta que se produce la rehabilitación, los siniestros que ocurran no tienen garantía y no serán indemnizados. ¿Estamos? Sí, doctora. Perfecto. Bueno. Otro de los efectos que ya le había dicho es la posibilidad de que se pacte, que generalmente está previsto, la cuestión relativa a la rescisión por falta de pago, es decir, preverlo como una causal de rescisión, bueno, en el caso del artículo 30, el tercer párrafo, esto que yo le dije, cuando el asegurador entregaba la póliza, no exigía el pago y se entendía que había un crédito tácito. En estos casos requiere de una interpelación previa para poder rescindir por un plazo de un mes. Si paga, ya no puede rescindir. Pero en los demás casos, cuando no se haya concedido este crédito, estando pactada esta posibilidad, ante la mora puede articular esta facultad del asegurador y rescindir el contrato, sin perjuicio de tener derecho a cobrar la prima deudada. O sea, el contrato deja de tener efectos en el futuro, pero el asegurador puede, no obstante, efectuar la ejecución forzada de la deuda. Entonces, pero siempre recuerden estos 3 efectos sobre la mora: la ejecución forzada de la deuda, la suspensión automática de la garantía y la posibilidad de que se la prevea como causal de rescisión del contrato en cabeza del asegurador. Ahora bien, entonces, acá ya vimos, el contrato tiene 3 elementos específicos: el interés asegurable, que es su causa, el riesgo, que es su objeto, y también la prima, que es la retribución del asegurador por el riesgo asumido. Ahora bien, vamos a hablar un poquito respecto a la formación del contrato. Uno pensaría que la oferta del contrato parte del asegurador, pero técnicamente, en realidad lo que hace el asegurador es una invitación a ofertar. Y la oferta en el contrato, que la llamamos propuesta en el seguro, parte del asegurado. Hay una invitación a ofertar por el asegurador, una propuesta o oferta por parte del asegurado, y la aceptación recae sobre el asegurador. Recuerden siempre que en el consentimiento tenemos 2 términos: la oferta y la aceptación. Bueno, en este caso,
La oferta está en cabeza del asegurado, la aceptación en cabeza del asegurador, que en principio, ¿no es cierto?, va a aceptar, expresa tácitamente, pero el silencio se considera como rechazo. Ante el silencio no hay aceptación. Lo que puede hacer el asegurador es emitir, ¿no es cierto?, o proponer modificaciones, eso implica la oferta, un nuevo contrato, pero incluso podría emitir la póliza con modificaciones directamente y el asegurado tiene un mes para impugnar, pasado el cual se entiende que tácitamente ha aceptado las modificaciones que ha introducido el asegurador a aquella propuesta original. Ahora, para que ocurra esta aceptación tácita por el transcurso del tiempo sin impugnación, requiere que el asegurador, ustedes si miran, si tienen alguna póliza o buscan por internet, van a ver que en general trae una leyenda donde advierte al asegurado respecto a la introducción de modificaciones y respecto al derecho a impugnarlo en el plazo de un mes y la consecuencia de no impugnar las modificaciones, y es la tácita aceptación de las mismas. Pero esto, ténganlo en cuenta, la propuesta es la oferta, parte del asegurado, y la aceptación está en cabeza del asegurado. Ahora bien, al momento de la formación del contrato, es de suma importancia para el asegurador poder conocer, cerciorarse del verdadero estado del riesgo. El estado del riesgo son todas aquellas circunstancias, ¿no es cierto?, que determinan la intensidad, la frecuencia de ese riesgo. Piensen, por ejemplo, en un seguro de vida, el estado de riesgo tiene que ver con las condiciones de salud, los antecedentes familiares de la persona, los antecedentes médicos, etc. O sea, todo eso condiciona el estado de riesgo. En un seguro automotor, por ejemplo, si el vehículo va a ser utilizado para un destino de uso particular o es utilizado para un destino de uso comercial, por ejemplo, para remis o taxi, incide sobre el estado del riesgo. ¿Por qué? Porque un vehículo que se destina, por ejemplo, a remis, está sometido a un riesgo mucho más intenso que uno que será destinado a un uso particular. Entonces, al asegurador le interesa muy especialmente poder cerciorarse del verdadero estado de riesgo. Y quien principalmente va a ser el que le va a comunicar o le va a informar respecto al estado del riesgo es el tomador, y en su caso, si es por cuenta ajena, el tomador y el asegurado. Pero esto puede llevar a que el tomador no declare el verdadero estado del riesgo, vamos a ver en qué condiciones, y que el consentimiento del asegurador aparezca viciado. Y acá, o sea, cuando no se le comunica el verdadero estado del riesgo cuando se va a celebrar el contrato. Y esto es importante porque dependiendo del estado del riesgo, el asegurador podrá decidir si contrata o no, y si lo hace bajo qué condiciones, entre ellos qué prima va a cobrar. Y acá yo les suelo dar siempre, los que fueron mis estudiantes conocerán mi ejemplo, de la película Mi novia Polly, cuando el protagonista iba en el viaje con no sé si la vieron la película, pues ya es muy vieja. Porque pasan los años y yo me acuerdo siempre de esa película. Sí, profe. Ah, bueno, está. Y recuerdan que iba en el viaje y iba viendo, ¿no es cierto?, si es que podía o no asegurar a ese millonario, porque hacía un montón de actividades de riesgo y bueno, no sabía si lo iban a poder asegurar o no. Porque tenía que cerciorarse el estado de riesgo, si era susceptible de ser asegurado o no. Bueno, lo mismo hablamos acá, es decir, el asegurador tiene que cerciorarse el verdadero estado de riesgo para decidir si puede asegurar o no y bajo qué condiciones. Entonces, cuando el tomador o el asegurado le da una información falsa o omite información sobre el estado del riesgo, hay un vicio en el consentimiento del asegurador. Y este instituto es el que prevé el artículo 5, que es lo que se conoce genéricamente como reticencia. Y el artículo 5 establece que toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, y que a juicio de perito hubieran impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el asegurador se hubiese sido cerciorado el verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato.
Es decir, prevé un supuesto de nulidad por vicio en el consentimiento del asegurador. ¿Y de dónde resulta el vicio? De una declaración falsa o de una reticencia, es decir, declaración falsa, lo que está diciendo es una afirmación que no se compadece con la realidad. Y por ejemplo, cuando debo completar qué destino le voy a dar al vehículo y pongo destino particular, resulta que es destino de remis comercial. Hay una declaración falsa. O toda reticencia se está refiriendo a una omisión. Indique intervenciones quirúrgicas a las que haya sido sometida. En un seguro de vida, por ejemplo. Nada. Resulta que tuve una intervención, o sea, que me pusieron stent. Entonces, ahí hay una omisión. En realidad, conceptualmente, declaración falsa y reticencia, que es omisión, son distintos. Uno es decir, ¿no es cierto?, o realizar una afirmación falsa, el otro es omitir información. Pero el efecto es el mismo. Sea que hablemos de una declaración falsa o una reticencia, el efecto va a ser el mismo respecto al contrato. Incluso, fíjense que la reticencia, hablando en general, ya sea declaración falsa o reticencia, puede ser no dolosa, porque dice un hecho de buena fe. La declaración falsa es más difícil, pero la reticencia podría ser no dolosa. Entonces, la reticencia en general puede ser dolosa o no dolosa. Ahora, esa declaración falsa o esa omisión requiere, no es de cualquier circunstancia relativa a riesgo, sino que requiere que tenga una cierta trascendencia sobre el contrato. ¿Y qué es la trascendencia sobre el contrato? Es cuando dice que a juicio de perito, si el asegurador hubiera sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, no hubiera contratado o lo hubiera hecho en otras condiciones. Esa es la trascendencia sobre el contrato. Es decir, reitero, no cualquier declaración falsa o reticencia sobre circunstancias relativas al riesgo conocidas por el asegurado hace nulo el contrato. Para que se tenga el efecto de la nulidad, tiene que tener una trascendencia sobre el contrato. Y es esto, reitero, que a juicio de perito, si el asegurador conocía el verdadero estado de riesgo, lo contrataba. O lo hacía, pero en otras condiciones. ¿Estamos hasta aquí? Sí, doctora. Ya en el aula virtual tienen fallos para que puedan analizar el tema de la reticencia. Les recomiendo mucho leer los fallos, porque eso le va a clarificar la aplicación práctica de este instituto. Van a ver que es algo muy concreto. Algo que lo leen en los artículos 5 y siguientes como algo que les puede resultar abstracto, es bien concreto. Y lo van a ver en los fallos, así que les recomiendo mucho leer los fallos. Entonces, hay un plazo para alegar la reticencia por el asegurador, o sea, cuando el asegurador conoce que se le ha ocultado la información, se le ha dado una información falsa, dentro de los 3 meses que toma conocimiento de esto, tiene que alegar la reticencia para pedir la nulidad, o vamos a ver, a veces el reajuste del contrato. Si deja pasar 3 meses de que él conoció que se le ocultó esta información, o se le dio la información falsa, se produce la caducidad. La caducidad es su derecho a alegar la reticencia. Ahora, en los seguros de persona, claro, hay algo que se conoce como la cláusula de incontestabilidad. Generalmente los seguros de personas son plurianuales, se contratan por varios periodos anuales, pero la característica es que en estos seguros la cláusula de incontestabilidad tiene el efecto de que, pasado 3 años de vigencia del contrato, el asegurador ya no puede alegar reticencia, salvo que fuera dolosa. Esto es importante porque en los seguros de daño, o sea, los que no son de persona, en cualquier momento de la vigencia del contrato, una vez que el asegurador toma conocimiento de la reticencia, tiene que desde ahí, 3 meses, puede alegarlo. Reitero, cualquiera sea el momento de vigencia del contrato. Pero en los seguros de personas, ya habiendo transcurrido 3 años de vigencia, o sea, celebramos el contrato, pasaron 3 años, y después de esos 3 años de vigencia el asegurador, toma conocimiento
de que hubo reticencia. Ya no puede alegarlo, salvo que fuera dolosa. Si es dolosa, por ejemplo, o sea, yo fui sometida o tenía una enfermedad terminal, bueno, pasaron 3 años, yo tenía conocimiento, lo pueden acreditar, pero no lo informé al momento de contratar, por lo tanto es dolosa, o sea, el ocultamiento fue con mala fe por parte del asegurado, ahí sí, tomado el conocimiento por el asegurador, tiene 3 meses para alegar. De lo contrario, los seguros de personas, si la reticencia es no dolosa, pasado 3 años de celebración del contrato, ya no podrá alegar. ¿Estamos? Pero siempre, si es que puede alegarla, el plazo es 3 meses desde que toma conocimiento de que hubo una declaración falsa o una omisión. ¿Estamos hasta acá? La prueba de la reticencia puede efectuarse por cualquier medio en lo que respecta a la existencia de la reticencia. O sea, que es la existencia de que el asegurado incurrió en una falsa declaración o en una omisión sobre circunstancias por él conocidas relativas al desarrollo. Eso puede probarse por cualquier medio de prueba. Sin embargo, la trascendencia sobre el contrato, recuerdan que la trascendencia era que justamente qué importancia tenía esas circunstancias que se omitieron o que se declararon falsamente sobre el contrato. Esto es que si el asegurador, hubiera sido cerciorado el verdadero riesgo no contratado, lo hacían otras condiciones, eso se acredita por prueba de peritos y no es sustituible por otro medio de prueba. Van a ver, en una prueba tasada legalmente, en uno de los fallos que les compartí en el aula, se rechaza, no porque no haya existido, sino porque no se acreditó la trascendencia sobre el contrato por prueba pericial. Esto tenerlo en cuenta. ¿Quién debe acreditar? Por supuesto, el asegurador. Lean, cuando miren este tema de reticencia, especialmente para los seguros de vida, el artículo 131 sobre declaración inexacta de la edad, porque la declaración inexacta de la edad no es causal de nulidad. Puede llegar a ser causal de rescisión o de reajuste, pero no de nulidad. Eso pónganlo así aparte, resaltado, y mírenlo en 131, lo volvemos a ver no obstante cuando veamos seguro de vida. Bien. Ahora, dijimos qué era la reticencia, dijimos el plazo para alegarla, hablamos de la prueba, nos quedan los efectos. Y para determinar los efectos, sí debemos distinguir si la reticencia fue dolosa o no dolosa. Si la reticencia fue dolosa, el efecto fatal es la nulidad del contrato, por lo tanto, si ocurre el siniestro, el asegurador no indemnizará, ya que, digamos, solicitará la nulidad del contrato, y no obstante tendrá derecho a la percepción de la prima, tanto a los periodos que le hubieran transcurrido, como aquel periodo en curso completo en el que alega la reticencia. Ahora, cuando la reticencia es no dolosa, también el principio general es que da lugar a la nulidad. También, por supuesto, siendo nulo el contrato, ocurrió el siniestro, el asegurador no indemniza, pero acá, sí, cuando es no dolosa, tiene obligación de restituir la prima con deducción de los gastos que hubiera incurrido. O sea, esa sería la diferencia entre la nulidad ante una reticencia dolosa y una nulidad ante una reticencia no dolosa. ¿Qué pasa con la prima? Sin perjuicio de lo cual, cuando la reticencia es no dolosa, el asegurador puede optar por el reajuste del contrato. Porque justamente puede ocurrir que al asegurador le convenga mantener el contrato reajustándolo y no perder un contrato por nulidad. En los seguros de daños, esta opción entre nulidad o reajuste está en cabeza exclusivamente del asegurador, él decidirá. Mientras que en los seguros de vida, ante una reticencia no dolosa, el reajuste se le puede llegar a imponer al asegurador. ¿Cuándo?
cuando la nulidad fuere perjudicial al asegurado y este contrato fuere reajustable a juicio de perito y se hubiere celebrado de acuerdo a la práctica comercial del asegurado. Fíjense, por ejemplo, que en un seguro de vida puede ser que por la edad de la persona no le sea posible contratar o contratar al menos en esas condiciones otro seguro. Entonces, siendo la reticencia no dolosa y dada estas condiciones, en el seguro de vida puede llegar a imponérsele el reajuste al asegurado. En los demás casos, el reajuste, siempre que la reticencia sea no dolosa, es optativo para el asegurado. Siendo la reticencia dolosa, el efecto es siempre la nulidad. ¿Estamos? ¿Qué ocurre si ocurre el siniestro y el asegurador todavía estaba en plazo para alegar la reticencia? Porque recuerden que desde que conoce tiene 3 meses. Incluso puede ser que tome noticia de la reticencia cuando le van y le denuncian el siniestro. Y ahí tiene 3 meses para alegar. Sí, el siniestro, o puede ser que, no sé, tomó conocimiento 5 días antes y ocurre el siniestro. Todavía estaba dentro de los 3 meses. Bueno, en ese caso, el asegurador no deberá de prestación alguna, salvo los seguros de vida. Después vamos a ver, hay una cuestión que es se forma con la reserva matemática, que es el valor de rescate, pero bueno, eso lo hay mientras tanto, entre comillas, resaltado para ver cuando veamos seguro de vida. Porque te voy a explicar la privacidad del riesgo, varias cuestiones para que podamos entenderlo. No obstante, como recuerdan que en el seguro de vida, cuando la reticencia es no dolosa, se le podía llegar a imponer el reajuste, también, si ocurre esto, el asegurador estaba en plazo para alegar la reticencia, cuando ocurre el siniestro, bueno, y todavía no la había alegado, deberá pagar la prestación cuando es reajustado. Eso es el mismo efecto que habíamos tenido de imponérsele el reajuste. Acá lo que ocurrió es que ya ocurrió el siniestro, bueno, y él todavía podía alegar la reticencia. Se le puede imponer el reajuste, pero solo en ese caso. En los demás casos, no deberá prestación alguna. Esto entonces en cuanto a los efectos de la reticencia, es un instituto muy importante. Y como les digo, les sugiero muy fuertemente leer los fallos sobre reticencia, les dije en el aula, porque les va a permitir una comprensión mucho más fácil del instituto. Ver cómo se lo aplica en la práctica. ¿Estamos hasta aquí? Sí, doctora. Bueno, la prueba del contrato de seguro. Ojo, no confundan el contrato de seguro con la póliza. La póliza es el instrumento del contrato de seguro, es su consecuencia y su prueba capital, o sea, su prueba más importante. ¿Recuerdan cuando vimos contrato de transporte? Que hablamos, por ejemplo, de la carta de porte, que era el instrumento del contrato de transporte. Pero podía existir contrato sin que se haya emitido carta de porte. Bueno, también ocurre lo mismo en el seguro. A veces se utiliza la palabra póliza y se la asimila al contrato, cuando en realidad el contrato de seguro podría aprobarse, o sea, existe por más que no se emita la póliza. La póliza, reitero, es el instrumento del contrato. Por supuesto, que emitía la póliza es su prueba principal. Y la ley, no obstante, admite que pueda probarse el contrato de seguro por cualquier medio de prueba, siempre que exista principio de prueba por escrito. Inclusive se ha incorporado el tema de la posibilidad de las pruebas por medios digitales. Además, desde el año 2018, en la reglamentación, la resolución, creo que es la 219 del año 2018, si me estoy confundiendo de número, pero sí de 2018, que habilita la póliza digital. Es decir, la emisión de las pólizas a través de un soporte digital. Esto entonces en cuanto a la prueba del contrato, como les dije, la póliza no identifiquen con el contrato, sino que es el instrumento del contrato de seguro, su consecuencia, o sea, se emite la póliza como consecuencia de la celebración del contrato, y
es, por supuesto, su prueba más importante y guía de interpretación. La póliza se compone de distintas partes. Cuando ustedes miren en la ley, es como si fuera una sola hoja con anverso y reverso, pero en realidad los que hayan contratado un contrato seguro y hayan tenido la póliza en mano, saben que tiene muchas páginas, que la misma consta de condiciones particulares, que es donde se especifican las condiciones específicas, valga la redundancia, de ese contrato, tomador, asegurado, plazo, etcétera, las características del interés asegurable. Luego hay condiciones generales. También pueden tener, por ejemplo, condiciones adicionales, y todo esto va, ¿no es cierto?, formando el contenido de este contrato. Las pólizas son aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero como les dije, no quita que puede impugnarse luego judicialmente la nulidad de sus cláusulas, en el caso de que alguna estuviera iniciada, por ejemplo, por ser abusiva. Algo más que les quería decir de la póliza. El tema de endoso. Ya para que vayan aclarando. Cuando en materia de seguro ustedes escuchen hablar de endoso, no lo confundan con el endoso que vamos a ver después cuando veamos títulos valores. Porque lo más usual es que ustedes escuchen hablar, por ejemplo, el endoso un cheque, el endoso un pagaré, como medio de transmisión de los títulos valores, el endoso. Pero cuando nosotros hablamos de endoso en seguros, nos estamos refiriendo a una cosa distinta. Cuando hablamos de endoso en materia de seguros, nos estamos refiriendo a una modificación a la póliza originaria que se emite en un título complementario. Reitero, cuando hablamos de endoso en materia de seguros, nos estamos refiriendo a la modificación a la póliza originaria que se emite en un título complementario. No sé, por ejemplo, en un seguro de animales que no tiene cubierto el riesgo de muerte durante el transporte y quiero realizar un transporte, bueno, pido un endoso para en un determinado tiempo, por ejemplo, de un mes, donde me cubra también el riesgo de muerte en el transporte. Y eso me emite en un título complementario. O muchas veces los seguros de transporte que se contratan para amparar a una flota de vehículos, bueno, se va incorporando otros vehículos de esa flota a través de endosos, que son, reitero, títulos complementarios donde consta una modificación, que es una ampliación, por ejemplo, a la póliza original. ¿Estamos? Eso ténganlo en cuenta porque después vamos a hablar cuando veamos títulos valores de endoso y en realidad son cosas, o sea, hay una homonimia en los títulos. Muy bien. Esto entonces en cuanto a la póliza, la nota de cobertura es la que se suele emitir, digamos, mientras negociamos el contrato hasta que se emite la póliza definitiva. También se llama certificado de cobertura, certificado provisorio de garantía. Bien. Esto entonces en cuanto a la póliza. Creo que ahora continuamos con el plazo, que les va a comentar el doctor. Ese, si quiere, puedes sacar nomás, doctor, la elimina. No, ¿O quiere continuar con eso? Bien, bien, bien. Perfecto. Todo suyo, ¿verdad? Bueno, le voy a robar unos minutos para hacer una pequeña exposición de la parte de plazo de lo que regula la ley. Por corto no quiere decir que sea menos importante. La ley en general lo que hace es regular los plazos cuando hay vacíos en el contrato. Los contratos, las partes ya acuerdan cuánto va a ser la duración. Pero en el caso de que no se tenga, en caso de silencio, da unas normas supletorias y a su vez integra algunas normas para prever actos abusivos de los aseguradores a los asegurados. Para empezar, tenemos que entender lo que es el periodo de seguro, el periodo de cobertura. Generalmente ya está estipulado en el contrato de seguros un tiempo determinado, pero no se excluye la posibilidad de que sea por tiempo indeterminado siempre y cuando éste se pueda determinar después. En el caso de que las partes no hayan convenido,
el artículo, si no me equivoco, 17 de la ley, establece que ante el silencio se establece un año, salvo que por la naturaleza del riesgo tenga que ser un tiempo distinto. ¿Cuándo comienza y cuándo tiene fin este periodo? En principio, otra vez lo fija el contrato, pero en caso de silencio, la ley establece que va a ser las 12 horas del día que se inicia la cobertura, y en el vencimiento es el mismo ejemplo, 12 horas en caso de que no se pacte lo contrario. ¿Por qué las 12 horas? Es para facilitar al momento de comprobar si en el momento del siniestro había cobertura o no. Siempre esto que no haya sido regulado previamente en el contrato, pacto en contrario. Cabe remarcar que el fin del periodo de cobertura es por vencimiento de plazo automático. Bueno. Además del fin del plazo, hay otro modo de extinguir el contrato, que es la rescisión. Que aquí vamos a hacer una distinción en lo que son los seguros de intereses, seguro de personas, y dentro de los seguros de intereses, si es por plazo determinado o indeterminado. Bueno, el principio en seguros de intereses es que cualquiera de las partes se puede estipular en el contrato que puede ejercer el derecho de la rescisión sin expresar causa. Pero con la salvedad que la ley impone al asegurador el deber de emitir un preaviso no menor a 15 días. Esto tiene la finalidad de que el asegurado tenga la posibilidad de encontrar otra cobertura en ese plazo de tiempo. Además, tiene un efecto sobre la prima, en el cual el asegurador deberá reembolsar la prima proporcional por el plazo no corrido. Esto es siempre pensando en el principio que la prima es de un solo pago. Bueno, ahora, en cuanto a si el asegurado ejerce el derecho de rescisión unilateral, sin expresar causa, la prima el asegurador tiene el derecho a la prima de vengada al tiempo transcurrido. Siguiendo la parte de seguros de intereses, ya en los que son plazos indeterminados, se mantiene la misma lógica que la anterior. De cualquiera de las partes se puede establecer que cualquiera de las partes puede ejercer el derecho a la rescisión. Pero la ley pone una nueva carga, una norma supletoria que limita la autonomía de la voluntad de las partes, que el derecho a ejercer la rescisión, a renuncia al derecho para ejercer la rescisión, no puede excederse de 5 años. Esto es para evitar una práctica abusiva para los asegurados. Bueno, continuamos con el seguro de personas. Acá, doctor, para poner entonces en síntesis, en los seguros de interés, ¿cuál es la diferencia en relación a la rescisión incausada? Según que sea el contrato con plazo determinado o con plazo indeterminado, porque las condiciones para el ejercicio aparecen como las mismas, pero la diferencia está dada en que los seguros de interés por tiempo determinado, ya la primera parte del artículo 18, lo que habilita la ley es a que las partes prevean en el contrato esta facultad. Entonces, si yo tengo un contrato de seguro por plazo determinado, para poder saber si las partes pueden o no rescindir el contrato, tengo que mirar el contrato. Porque la ley, reitero, lo que le está habilitando a las partes es a poder prever la facultad de rescisión incausada en el contrato. Mientras que en los contratos por plazo indeterminado es la ley la que están confiriendo a las partes la facultad de rescindirlo. O sea que si el contrato de seguro, un seguro de interés, es de plazo indeterminado, no necesito que el contrato me prevea una cláusula rescisoria, porque es la ley la que me está confiriendo. Eso sería para tener en cuenta la diferencia entre uno y otro. En ambos exigen que si ejerce el asegurador, lo que dijo el doctor, o si ejerce el asegurado bajo qué condiciones. Pero la cuestión está en que si es con plazo determinado, la ley lo que le está habilitando es a que las partes lo prevean en el contrato. Por lo que para poder ejercer
tiene que estar prevista en el contrato. En cambio, reitero, si es por plazo indeterminado, es la ley la que le está dando la facultad, independientemente que las partes lo prevean o no en el contrato. Y como podría llegar a preverse una renuncia a esta facultad, que lo dijo el doctor, lo que le dice la ley es, bueno, es una facultad que le confiere la ley. Las partes pueden renunciar en el contrato a ejercer esa facultad que le da la ley, pero esa renuncia no puede ser por un plazo mayor a 5 años. ¿Vamos? Eso nomás quería puntualizar para que vean la diferencia entre uno y otro. Las condiciones que ejercicio son las mismas, pero en una es la fuente. Recuerdan que la rescisión es una causal de extinción del contrato, pero que tiene que o darme la ley o estar prevista en el contrato. Si no, no se puede. Bien, gracias, doctor. Bueno, se remarca más la diferencia cuando hablamos ya de seguro de personas, donde la posibilidad para rescindir solo se le está dada al asegurado. Y este solo puede hacerlo una vez que transcurre el primer periodo de seguro. Y también hace la aclaración que si no se paga la prima en el modo acordado, se toma por rescindido. Finalmente, llegamos a lo que es la prórroga, donde tenemos dos variantes, que es la propuesta para la prórroga del contrato de seguros. La ley establece que se toma por aceptada si el asegurador, al recibirla, no hace un rechazo de la misma dentro de los 15 días de su recepción. Pero esto es solamente aplicable a los seguros de intereses. Por eso la doctora remarca, no se aplica a los seguros de personas. Y por último, otra norma que limita la autonomía de la voluntad de las partes es la posibilidad de una prórroga tácita, que solo es eficaz, según la ley, por el término máximo de un periodo de seguro. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Fue muy rápido? ¿Fue muy corto? Muy bien, doctor. Un poco, gracias, doctor, un poco ya lo digamos, le refresca cuando vieron en comercialización y acá se hablaba de esa rescisión sin causa, ¿no? Como modo de extinción del contrato relacionado con la duración temporal del mismo. Y no confundan con lo que dijimos antes, la rescisión por falta de pago como facultad del asegurador, que debe estar prevista en el contrato, que es una rescisión con causa. Estamos hablando de rescisión sin causa. Bien, gracias, doctor. Nos queda hablar de la prescripción. Pequeño tema en materia de seguros. Está previsto en 2 artículos, pero la problemática excede a lo que pensaríamos decir, bueno, listo, 2 artículos, solucionamos el tema. No, acá empieza el problema. El artículo 58 de la ley 17.418 establece que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de 1 año, desde que la obligación es exigible. Cuando se refiere al pago de la prima en cuotas, el plazo anual empieza a contarse desde el vencimiento de la última cuota. Ahora bien, por ejemplo, las acciones para liquidar, o sea, el procedimiento de liquidación, no ocurrió siniestro, va a suspender el plazo de prescripción, tanto el que tiene el asegurado para reclamar la indemnización por el asegurador, como la que tiene el asegurador para cobrar las primas adeudadas. Pero más allá de todo esto, que obviamente lo lean con detalle, los artículos 58 y 59, yo quisiera apuntar a cuál es una de las problemáticas más importantes que se ven en relación a el plazo de prescripción en materia de seguros. Y es la cuestión relativa al plazo de prescripción en los contratos de seguros con consumidores. Ya al iniciar le dije, hay un problema, digamos, de debate en torno a cuándo, si podemos decir que hay contrato de seguro con consumidores, y a su vez no hay acuerdo si siempre, digamos, cuándo lo definimos como un contrato de seguro con consumidores. Y a su vez, una vez que decimos, bueno, sí, hay contratos de seguros con consumidores, y estamos frente a un contrato de seguro donde el asegurado es un consumidor, aparece otra problemática y es el plazo de prescripción de las acciones que tenga ese asegurado contra el asegurador
fundada en el contrato de seguro. Y el problema surge de la, digamos, aplicación de la ley 7418 como ley especial y su artículo 58 y la ley de defensa del consumidor. Esta fue la problemática originaria. Porque ahí yo en la diapositiva, suponiendo qué evolución tuvo, eso es el artículo 50 de la ley 2440, que es la ley de defensa del consumidor, donde en su redacción originaria decía que las acciones y sanciones emergentes de la presente ley, la 2440, prescriben en el término de 3 años y que la prescripción se interrumpía por la comisión de nuevas infracciones o el inicio de actuaciones administrativas o judiciales. Entonces acá el debate estaba entre quienes sostenían que cuando hablábamos de las acciones de un asegurado consumidor contra el asegurador derivadas del contrato de seguro, una parte de la doctrina de la jurisprudencia decía es aplicable el plazo especial, o sea, el plazo de la ley de seguros, que es la ley especial, la 17418, o sea, el plazo anual. Pero otra parte de la doctrina decía, no, es aplicable el plazo de 3 años del artículo 50 de la ley de defensa del consumidor por ser el más favorable al consumidor. Acá no solo los que sostenían el plazo anual decían que era por la aplicación de la ley especial, sino porque entendía que este plazo de 3 años se estaba refiriendo solamente a aquellas acciones derivadas de las infracciones a la ley de defensa del consumidor. Y no, por ejemplo, a otras acciones que eran propias del contrato de seguro, a las cuales era aplicable el plazo anual. Entonces el debate acá era plazo anual, plazo trienal. En el año 2008, ustedes recordarán que se modificó la ley de defensa del consumidor, la 24240, en virtud del dictado de una ley que fue la 26.361, que entre otras modificaciones modifica el artículo 50 en los términos que les expongo en la diapositiva, y ustedes verán que ella trató de abarcar todo, o sea, las acciones judiciales, administrativas, sanciones emergentes de la presente ley prescribirán por el término de 3 años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos al establecido precedentemente, se estará al más favorable al consumidor usuario, de modo tal que, digamos, el legislador fue bastante expreso en lo que quiso establecer, y bueno, ya la doctrina de la jurisprudencia un poco se inclinó a decir, bueno, sí, no hay duda, aplicable el plazo de 3 años, no obstante, hubo parte de la doctrina de la jurisprudencia que seguía sosteniendo en la aplicación del plazo anual. Bueno, como los legisladores, digamos, les gusta que los juristas continuemos el debate, cuando se dicta la ley 1994, que ustedes saben que es la que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, y entre otras cosas modifica la ley de defensa del consumidor, modifica este artículo 50. Y lo deja actualmente en los términos que allí aparecen en esa tercera parte, cuando dice, las sanciones emergentes de la presente ley, o sea, la 2440, prescriben en el plazo de 3 años. Y fíjense que cuando habla de la interrupción de la interrupción del plazo, habla de comisión de nuevas infracciones o inicio solamente refiere a actuaciones administrativas. Comparen esta redacción actual con la originaria. Fíjense que es mucho más restrictiva todavía que la originaria, que decía las acciones y sanciones, y donde la interrupción era por actuaciones administrativas judiciales. Acá habla solo de sanciones y de actuaciones administrativas. Es decir, está restringiendo el artículo 50 a las infracciones que puedan ser sancionadas desde un punto de vista administrativo relacionadas con la ley de defensa del consumidor, y por lo tanto estaría excluyendo las acciones judiciales derivadas de, por ejemplo, el contrato de seguro. Bien, y me dirán, la cuestión queda zanjada entonces al plazo anual, y les digo, no. El debate sigue. ¿Y por dónde cursa actualmente su camino este debate? Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
en que una parte de la doctrina de la jurisprudencia sostiene, por supuesto, la aplicación del plazo anual del artículo 58 de la ley 7418, pero otra parte de la doctrina de la jurisprudencia considera que sería aplicación cuando es una acción del asegurado consumidor contra el asegurador el plazo genérico de prescripción de 5 años del artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación como norma más favorable al consumidor. El debate está abierto, van a encontrar ambas posiciones en la doctrina de la jurisprudencia. Bueno, deben conocer ambas y sus fundamentos para luego adoptar la posición que cada uno tenga al respecto. ¿Estamos? El debate está abierto. Esa es la conclusión. ¿Estamos? ¿Se entiende la problemática? Sí, doctora. Y ahora está saliendo el sol para los que estamos en corriente. Qué cosas. Qué locura, se caía el mundo y ahora sí realmente, doctora, está saliendo el sol. Acá en Resistencia también está saliendo el sol. ¿Sí? Sí. Y la humedad ni les cuento. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno. Con esto entonces cerramos lo que es prescripción y los aspectos generales. Ahora, ¿qué les toca a ustedes? Todavía me voy a referir a una cuestión más, pero antes que eso les quiero dejar lo que les toca a ustedes. Investigar, que como les dije, es un poco tramposo en el sentido de que tienen el material y está en la ley. Las modalidades por cuenta propia, por cuenta ajena, por cuenta de quien corresponda, que un poco les estoy adelantando, que es por cuenta propia cuando coinciden el tomador y el asegurado, mientras que por cuenta ajena y por cuenta de quien corresponda, vamos a tener por un lado el tomador y por otro lado el asegurado, en el primer caso un asegurado que es determinado, y en el segundo es determinable, tiene que ser determinable al momento del siniestro. También deben investigar respecto al seguro colectivo, que también está previsto en la ley, que es una modalidad de contratación. Y respecto a la pluralidad de seguros, ¿sí? Y acá, a ver, ¿cuándo se dice que existe pluralidad de seguros? Y ahí distinguir, ¿cuándo hablamos de un seguro total, de un doble seguro o de un coseguro? Y los efectos que tienen cada uno. Y otro ítem respecto al reaseguro, básicamente lo que me interesa que ustedes sepan es qué es el reaseguro. El que quiera obviamente profundizar en el régimen, bienvenido, pero me contento con nada más que sepan qué es el reaseguro. Es tan importante que algunos dicen no puede existir el seguro si no hay reaseguro. Bien, esto entonces es lo que deben investigar y estudiar. Pasamos a la siguiente. También respecto a las obligaciones y cargas del asegurado y a las obligaciones del asegurador. Para esto, y también todo lo que vimos en la clase de hoy, tienen disponible en el aula virtual un cuestionario para que les sirva de guía en el estudio y en la investigación, con una serie de preguntas sobre todo esto que vimos hoy y esto que tienen que investigar. Y también les dejo fallos. Les dejo. Serás habilitado. Los 3 fallos quizás más importantes del último tiempo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de seguros, que son, digamos, leading cases que no pueden desconocer, no pueden, como les suele decir, que fueron mis estudiantes, si le preguntan el fallo Buffoni, el fallo Flori, el fallo Gómez Roca y no saben qué es. Así que léanlos, porque en la jerga uno dice el fallo Buffoni y ya todos damos por sentado que sabemos de qué estamos hablando. Así que ahí los tienen disponibles a los 3, reitero, Buffoni, Flores y Gómez Roca, que este es ultimísimo ahora de agosto de este año.
para que los lean, de la Corte. La Corte tiene una posición sentada muy fuerte en materia de seguro, una línea que viene siguiendo al menos hasta el momento, por ejemplo, sobre la oponibilidad de las cláusulas del seguro a los terceros damnificados del seguro de responsabilidad civil, y que surgen de esos fallos. Y otros precedentes, pero por ejemplo están citados en Buffon. Así que reitero, léanlo porque no pueden desconocer, no pueden pasar vergüenza después. Y después les dejo fallos sobre dos fallos, creo que son dos que les subí, sobre reticencia, como les dije, porque les va a servir mucho para entender el instituto, y también les dejo un fallo sobre mora en el pago de la prima y la suspensión de la garantía. Así que léanlos, porque les van a servir para entender los temas. Y respondan al cuestionario sobre lo que vimos en esta clase y esto que tienen para investigar. ¿Estamos? Sí, doctora. Bien, pero antes de cerrar la clase, sí quisiera mencionar rápidamente algunas cuestiones sobre las obligaciones y cargas de las partes. Recuerden siempre volver a los conceptos, volver a recordar qué es una obligación, qué era una carga. Recuerdan que las obligaciones están establecidas en interés de un tercero y, por ejemplo, en un contrato de la otra parte, y esto hace que su incumplimiento dé lugar a una sanción jurídica y además pueda ser susceptible de ejecución forzada. Por ejemplo, si bien se habla de obligación y carga del asegurado, la obligación de pagar la prima que recae sobre el tomador es una obligación, porque está establecida en beneficio de la otra parte, que es el asegurador, y su incumplimiento puede dar lugar a la ejecución forzada de esa deuda. A su vez, el asegurador, por ejemplo, tiene la obligación de indemnizar o de cumplir la convenida, ¿subordinado a qué condición? A ver, déjenme contenta, no me hagan ni enojada. ¿A qué condición está subordinada la obligación del asegurador? ¿A que ocurra qué? El siniestro. El siniestro. Bien, perfecto. Pero es una obligación. Si ocurre el siniestro, tiene la obligación de indemnizar o cumplir la prestación convenida. Jurídicamente es una obligación. Pero también vamos a ver, sobre todo en cabeza del asegurado, que existen cargas. Las cargas están establecidas en beneficio del propio sujeto que tiene que cumplirlas. Su incumplimiento lo que hacen es que esa persona que tenía que cumplir la carga pierda un beneficio que hubiera tenido si cumplía la carga. Y no son susceptibles de ejecución forzada. Si el que tenía que cumplir la carga no la cumple, bueno, pierde un beneficio. En cambio, la obligación, como dijimos, por ejemplo, si el tomador no cumple la obligación de pagar la prima, el asegurador puede ejecutar la deuda. Si el asegurador no cumple la obligación de indemnizar o ocurrió el siniestro, obviamente se le podrá ejecutar forzadamente esa deuda que tiene para con el asegurado. En lo que refiere a las cargas pueden ser del asegurado específicamente informativas o de conducta. Y a su vez pueden ser anteriores que tengan que cumplirse con anterioridad al siniestro o con posterioridad. Esa sería la clasificación de las cargas del asegurado. Principalmente el asegurado tiene la carga, por un lado, de mantener el estado del riesgo, tiene la carga de informar las variaciones del riesgo, y acá esto les doy algunos tips para que tengan en cuenta cuando investiguen y estudien este tema, de informar las variaciones del estado del riesgo, que vean cuando el agravamiento del riesgo es causal de rescisión del contrato. Y acá no confundan reticencia, artículo 5 y siguiente, con agravamiento del riesgo. ¿Por qué le digo? Porque a veces tienden a confundir. La reticencia, ya sea la declaración falsa o la omisión, se da en la instancia
originaria del contrato, es decir, cuando se va a celebrar. Ahí se omite o se declara falsamente alguna circunstancia que rodea el riesgo, con la trascendencia sobre el contrato, todo lo que vimos, y vimos que el principal efecto al ser un vicio originario, o sea que se da al momento de la celebración del contrato, es la nulidad. En cambio, el agravamiento del riesgo implica, celebramos un contrato, el asegurador estaba cerciorado del verdadero estado del riesgo, no hubo declaración falsa, no hubo omisión, pero resulta que luego se produce un agravamiento del riesgo durante la ejecución del contrato, durante la vida del contrato, no al momento de celebrar, con posterioridad. Ahí ya no hablamos de nulidad del contrato, porque recuerdan que cuando vieron contrato, más bien, si vieron parte general y vieron la ineficacia de los actos jurídicos de la nulidad, analizaron que la nulidad implicaba siempre un vicio original, todo al momento de la celebración, en este caso el contrato. Aquí, que nos estamos refiriendo a un agravamiento del riesgo, distinto de la reticencia originaria, un agravamiento del riesgo, ya no podemos hablar de nulidad del contrato, sino que el agravamiento del riesgo bajo ciertas condiciones es causal de rescisión del contrato. De manera tal que cuando se produce un agravamiento del riesgo, puede ser por un hecho del propio asegurado o por un hecho ajeno. Por un hecho del propio asegurado, por ejemplo, tengo un vehículo que estaba destinado a uso personal, particular, así lo declaré, al momento de celebrar el contrato, pero después decido destinarlo a un uso comercial. Eso genera un agravamiento del riesgo, en este caso es por un hecho propio del asegurado, y genera la carga informativa en el asegurado de denunciar el agravamiento del riesgo al asegurador. ¿Por qué? Porque si se dan ciertas condiciones, esto es, que a juicio del perito, el asegurado, no hubiera celebrado el contrato, si al momento de celebrar se hubieran dado esas condiciones, o lo hubiera hecho en otras condiciones, ven que es similar, por eso digo, a veces confunden con reticencia, pero acá ya es como consecuencia de un agravamiento del riesgo durante la vigencia del contrato, da la facultad de rescisión al asegurador. Pero no hablamos de nulidad. Nulidad hablamos de reticencia, porque era originario. Era algo que se omitió, se declaró falsamente cuando celebramos el contrato. Acá celebramos perfecto, sin vicio, pero después se produce un agravamiento del riesgo. Reitero, esto genera la carga por parte del asegurado de denunciar el agravamiento del riesgo. Si es por un hecho propio, antes. Y si es por un hecho ajeno, en forma inmediata, ya sea que se produzca o de conocerlas por el asegurado. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a la facultad del asegurador a rescindir el contrato. ¿Cuándo? Cuando, a juicio de peritos, si al momento de celebrar se hubiera dado esas condiciones de riesgo, el asegurador no contrataba o lo hacía en otras condiciones. Ahora, dado esto, el asegurador podrá rescindir y sabemos que es el fin del contrato hacia el futuro. ¿Qué pasa si el asegurado, silencio, no denuncia el agravamiento de riesgo? El asegurador y ocurre el siniestro. El asegurador no va a indemnizar si puede acreditar que había un agravamiento de riesgo que no fue denunciado, y ese agravamiento subsistía al momento de la celebración, al momento de la ocurrencia, del siniestro. Entonces, ojo, esto es muy importante, agravamiento del riesgo, vinculado con la carga del asegurado de informar la variación del riesgo, y como les digo, tengan en cuenta, cuándo hay que cumplir la carga, qué efecto tiene que tener, o qué efecto tiene, esto es que da la posibilidad de rescisión al asegurador, bajo ciertas condiciones, y cuál es la consecuencia de la omisión del cumplimiento de la carga informativa por parte del asegurado.
Y reitero porque es un error común, no confundan o justamente hagan un paralelismo cuando vean esta carga y el tema de agravamiento del riesgo con reticencia y comparen la diferencia. Pero como ya les digo, lo que les da liquidez con uno es originario, por lo tanto el efecto natural va a ser la nulidad, mientras que acá, como no es originario, no vamos a hablar de nulidad. Puede llegar a ser causal de rescisión. Pero siempre está la carga informativa por parte del asegurado. También, como les digo, otras cargas que tiene el asegurado, fuera de esto, prevenir el siniestro. Mucho va a depender también del ramo de seguro. Por ejemplo, en robo, la prevención del siniestro tiene que ver, muchas veces se establece la obligación de tener cortinas metálicas en los comercios, cuando es un seguro de comercio, de robo, el interés asegurable recae sobre un local comercial. También algún sistema dispositivo de alarma, de secuestros especiales, de reja, la limitación de la desocupación como forma de prevenir el siniestro. En los seguros de incendio, por ejemplo, tener determinados matafuegos en determinada cantidad, estado, etc. Es entonces una carga de conducta anterior al siniestro. Entonces, prevenir el siniestro. Otras cargas, por ejemplo, tienen la de la llamada carga de salvamento, que es la de, desde que el siniestro es inminente y mientras pueda seguir generándose daño, evitar esos mayores daños. También tiene la carga, por supuesto, de denunciar el siniestro, que tiene que cumplirse en el plazo de 3 días corridos, desde que el asegurado, desde que se produce el siniestro o que el asegurado toma conocimiento del mismo. Luego también la carga de informar los daños sufridos, o sea, tanto el siniestro como los daños sufridos. Y la otra carga posterior al siniestro, por ejemplo, la de no modificar las cosas dañadas. ¿Por qué? Porque para permitir que el asegurador pueda investigar las causas del siniestro, es decir, si se debe a un riesgo cubierto, y la extensión de los daños. Entonces, sobre esto, tienen la tarea de profundizar. Como les digo, tienen el material en el aula, con la ley. Por supuesto, el que tenga más bibliografía le va a ser de mucha utilidad. Y pueden guiarse por el cuestionario, que les va a servir para tener una guía de por dónde ir en el estudio. Y sí, antes de cerrar, quiero hacer una aclaración sobre la obligación del asegurador, la principal obligación, porque si no me van a decir, doctora, todas las obligaciones las carga el asegurado, y el asegurador, que sí, tiene su obligación principal, es la de indemnizar si ocurre el siniestro. Obviamente que esa obligación de indemnizar es en la medida, sobre todo refiriéndonos a los seguros de daños patrimoniales, en la medida del daño sufrido y en la medida del seguro. ¿Qué quiere decir esto? Con las exclusiones, o sea, teniendo en cuenta cuál es el riesgo cubierto, cuáles son las exclusiones de cobertura, cuáles son los límites económicos del contrato, esto es máximos, como ser la suma asegurada, es decir, como máximo de indemnización a la que podrá estar obligado el asegurador. Y también pueden verse límites mínimos, que son las llamadas franquicias. ¿Han escuchado hablar de las franquicias en los seguros? ¿Quedó alguien ahí o salió el sol y se pone toda la costanera? Sí, doctora. ¿Escucharon hablar de la franquicia o no? En los seguros. Sí. ¿Y tienen idea de qué es o no? Creo que es como que una aseguradora que da a otra un lugar, algo así puede ser. ¿O no?
No, no. Puede ser, Ya se está doctora. confundiendo con algún supuesto de coseguro. ¿Viste? Puede ser, doctora, un margen de daño, del valor del daño, un margen que otorga la aseguradora. O que tiene que asumir quién, a ver si por ahí que tiene que afrontar quién. Margen del daño que tiene que afrontar quién. El asegurado. Por ahí anda. La franquicia establece justamente una parte, una proporción del daño que debe asumir el propio asegurado, por lo tanto que no indemniza al asegurador. Genera una condición en virtud de la cual, si el daño no supera el importe de la franquicia, el asegurador no indemniza, sino que el asegurado tiene que, ¿no es cierto?, sufrir ese daño con su patrimonio. Por ejemplo, yo contrato un seguro para amparar destrucción total, parcial de mi vehículo, con una franquicia de 40.000 pesos. Resulta que mi vehículo sufre una destrucción parcial, cuyo valor del daño es 30.000 pesos. En este caso, el asegurador no me va a indemnizar nada. ¿Por qué? Porque el daño no supera el importe de la franquicia y yo, bueno, deberé afrontar ese daño con mi patrimonio. ¿Qué fundamento tiene la franquicia? Por un lado, está comprobado que los asegurados, estadísticamente, ¿no es cierto?, tienden a ser más eficientes en evitar el daño cuando existe una franquicia, ya que una parte del mismo deberán ser afrontadas por su patrimonio, pero a su vez también permite reducir el costo del seguro. ¿Por qué? Porque el asegurador se libera de lo que se conocen como aquellos siniestros de poca monta. Esos siniestros de poca monta muchas veces generan más gasto en lo que es la liquidación administrativa de ese daño que es la indemnización que debería pagar el asegurador. Y eleva mucho el costo del seguro. Entonces, por lo tanto, la prima que tiene que pagar el asegurado. Entonces, muchas veces se da un beneficio respecto a ambas partes establecer, ¿no es cierto?, una franquicia. Porque eso me va a bajar como asegurado el importe que yo debo pagar de prima. Pero el efecto es este, que si el daño sufrido por el siniestro no supera el importe de la franquicia, el asegurador no indemniza. Ahora, si el daño supera el importe de la franquicia, el asegurador indemniza. Supongan ustedes, yo dije, tengo una franquicia de 40.000 pesos, bueno, sufro un daño de 60.000 pesos. Supera el importe de la franquicia, el asegurador me va a indemnizar. Pero dependiendo de la clase de franquicia, es cuánto me indemnizará el asegurador. Porque existe la llamada franquicia condicional, según la cual, si el daño no supera el importe de la franquicia, el asegurador no indemniza. Pero si el daño supera el importe de la franquicia, y esa franquicia es condicional o relativa, el asegurador me va a indemnizar todo el daño. Entonces, franquicia 40.000 pesos, sufrí un daño de 15.000 pesos, el asegurador no me indemniza. Ahora, sufrí un daño de 60.000 pesos, la franquicia es condicional, el asegurador me indemniza los 60.000 pesos. Cuando la franquicia es incondicional o absoluta, siempre el importe de la franquicia, tampoco eso se lo suele llamar deducible, se va a deducir o restar de la indemnización. Entonces, o sea, siempre esa parte del daño es afrontado por el asegurado. Si yo tengo una franquicia incondicional o absoluta y sufrí de 40.000 pesos y sufro un daño de 15.000, el asegurador no me indemniza. Sufrí un daño de 60.000, el asegurador me indemnizará 20.000. Porque esos 40.000 siempre lo afronta el asegurado. ¿Se entiende la diferencia entre la franquicia condicional y la incondicional? En ambos casos, si el daño no supera el importe de la franquicia, el asegurador no indemniza.
La diferencia está que en un caso superado el importe me va a indemnizar todo el daño, hasta la suma asegurada obviamente, mientras que cuando tengo la franquicia incondicional, siempre el importe de la franquicia lo afronta el asegurado y recién es la diferencia la que indemniza al asegurador. ¿Estamos? Sí, doctora. Otra cosa importante. Una vez que se denuncia el siniestro, el asegurador tiene un plazo previsto en el artículo 56, es muy importante ese artículo, resáltenlo. El asegurador tiene un plazo de 30 días para expedirse respecto al derecho del asegurado a ser indemnizado. Por lo tanto, por ejemplo, si el asegurador quiere liberarse alegando una exclusión de cobertura, decir, bueno, este siniestro no está cubierto porque hay una exclusión de cobertura, ejemplo, Buffoni, que habíamos dicho que las personas estaban transportadas en un lugar no apto, hay una exclusión de cobertura, bueno, no tiene cobertura, rechazo el siniestro, lo que quiere decir, se rechazó el derecho del asegurado a ser indemnizado, debe expedirse, reitero, en un plazo de 30 días desde la recepción de la denuncia. ¿Por qué? Porque pasado ese plazo, el silencio del asegurador es considerado como aceptación del derecho, una aceptación tácita, del derecho del asegurado a ser indemnizado. Este plazo, el artículo 56, puede ser suspendido cuando el asegurador requiera, lo hace por medios fehacientes, generalmente va a enviar una carta documento, información complementaria en los términos del artículo 46. Recuerdan que yo les dije que el asegurado tenía la carga de denunciar el siniestro y de informar los daños sufridos. Y dentro de esto, relacionado con esto, el artículo 46 establece la facultad del asegurador de poder solicitar información complementaria, ¿en qué? En la investigación de si ese siniestro responde a un riesgo cubierto y la extensión del daño. Entonces lo que va a decir es, suspendo el plazo del artículo 56 para expedirme hasta tanto, no sé, traiga copia de la denuncia policial, etcétera, etcétera. Siempre, obviamente, que el pedido de información complementaria, fundado, reitero, en el artículo 46, sea razonable. Pero, bueno, vencido el plazo del artículo 56, sea que se haya producido alguna suspensión o no, el asegurador, en caso de que quisiera rechazar el siniestro, tiene que expedirse en forma expresa, y reitero, el silencio del asegurador se entiende como aceptación tácita de que del derecho del asegurado a ser indemnizado. Una vez aceptado expresa o tácitamente el derecho del asegurado a ser indemnizado, se procederá a la liquidación del daño, o sea, al establecer el monto de la indemnización, en la forma que acuerden las partes, y luego, si no hay acuerdo, queda expedita para las partes la acción judicial respectiva, ya sea para el asegurado, para reclamar la indemnización por parte del asegurador, o del asegurado si quisiera consignar judicialmente el importe de la indemnización que considera que es el que corresponde. ¿Estamos? Una aclaración, porque les dejé un material para que puedan ver este tema. El siguiente. Hay un gran debate sobre el artículo 56, que yo le digo que es este plazo de 30 días que tiene el asegurador para expedirse sobre el derecho del asegurado a ser indemnizado, y el silencio del asegurador ante el vencimiento del plazo sin expedirse, porque no hay acuerdo sobre en qué casos específicos el asegurador necesariamente tiene que rechazar el siniestro. Les doy un ejemplo. Bueno, si quiere invocar una exclusión de cobertura, hay acuerdo de que deberá hacerlo en el plazo de 30 días, pero por ejemplo, sobre la suspensión de la garantía por mora en el pago de la prima, una buena práctica para el asegurador es, dentro del plazo de 30 días, mandar la carta documento diciendo que rechaza porque no había cobertura, pues está suspendida por la mora en el pago de la prima. Pero si no lo hace, para algunos hay aceptación tácita. Para otros no, porque entienden de que tiene que tratarse de un contrato vigente. Y acá estaba suspendido.
Y por lo tanto, para esta parte de la doctrina de la jurisprudencia, el hecho de que dentro de los 30 días el asegurador no se expida, no importa aceptación tácita del derecho a ser indemnizado. Y así los distintos supuestos, hay distintos supuestos donde se debate si necesita el asegurador expedirse en el plazo del artículo 56 o no. Por ejemplo, cuando una persona que no es asegurado o tiene un contrato de seguro pero no es del ramo que está reclamando, hace una denuncia de un siniestro. Ahí no hay ni siquiera un contrato de seguro, ni vigente, ni suspendido, ni nada. Entonces, la mayoría entiende ahí no tiene obligación de expedirse. Y el hecho de que no se expida no genera un derecho para esa persona. Entonces, les aclaro que existe este debate porque se van a encontrar con conflicto en este sentido, y les dejo un artículo muy interesante sobre el tema, que está en el aula virtual, donde el doctor Pie de Casa él analiza toda la doctrina y la jurisprudencia que hay sobre este tema, que reitero, se llama El silencio del asegurador y el artículo 56. ¿Estamos? Bueno, y ahora la tarea para ustedes, de profundizar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se quedaron? No, profe. ¿Se fueron? ¿O Acá estamos, profe. se quedaron como el dibujito? Knockout. Bueno. Con esto entonces terminamos lo que es la unidad 7 de la clase de hoy, más lo que ustedes tienen que profundizar, ya tienen el aula habilitada, y bueno, si no hay preguntas, continuaríamos la clase que viene con la unidad 8, ¿ya? No se atrasen con el estudio. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno. Los libero entonces hasta la próxima clase, gracias a los doctores también. Y bueno, superamos la tormenta, no nos volamos todos. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, profe. Gracias igualmente. Hasta luego, muchas gracias.